Me parece claro, al menos, que ambas películas comparten un tema, Sí. un retrato, no sabría cómo decirlo. Comparte una clase social, al menos. Pero bueno, pasó mucho tiempo en el medio. 50 años. Y entonces, bueno, lo que podemos empezar haciendo de alguna manera es, bueno, ir viendo cómo se filma una, cómo se filma otra, o sea, como las características más bien formales de las películas. Y ahí... Sí, digamos, un poco la unión creo que se da más por aquello que las diferencia más que por lo que las une. Porque lo que las une es algo, un tema. Es un tema, pero bueno, cómo está contado ese tema me parece más interesante. Sí. Y es donde vemos como los matices entre las dos películas. Sí. Podemos empezar con Renoir, que bueno, es algo más canónico, es algo más, es algo de lo que más se habló, digo, mucha gente escribió sobre eso, Bazin escribió sobre las películas de Renoir. Y bueno, podemos decir alguna especie de grandes rasgos de las películas. En primer lugar, bueno, su contexto de producción. Bueno, Renoir se fue a una casa con los actores. La casa que está en la película, de hecho. No improvisado, si bien tenía un guión. Se nota que hay como una distinción más por los personajes que por las escenas por el guión. Quiero decir, importaba más un modelo de actuación más bien naturalista, que por momentos roza lo teatral. No sé, cuando se la llevan a ella y patalea, sí. o incluso en los momentos de teatro. Pero bueno, me parece que ahí subyace como una cuestión más, si se quiere, filosófica, que es de lo que pasa ahí en el momento, contrapuestos a cierta sociedad convencional que se retrata, ¿no? O sea, las reglas del juego, lo que narra es toda una serie de reglas, rituales de la alta burguesía. Sí, sí. Y lo que está bueno también es ver cómo esas reglas se van, no sé si rompiendo exactamente la palabra, pero sí como las conductas de los personajes exceden totalmente eso. Y se puede decir lo mismo de las actuaciones, si la regla es como el guión o las situaciones, se rompe porque hay algo ¿cómo decirlo? Por detrás de la máscara que excede esas situaciones. Y también hay otra cuestión formal en la película de Renoir, que es que se privilegia como el plano secuencia, como, bueno, la profundidad de campo, digamos, se puede ver que el plano por lo general no se corta tan fácil ni tan rápidamente como después vamos a ver que sí sucede en Metropolitan. Se privilegia más que nada la vivacidad del momento. La escena. La vivacidad del momento. Quizás recuerden cómo el plano, por lo general, en vez de ir a cada personaje, se puebla constantemente. Y vamos yendo y viniendo. Y bueno, nada, eso es algo que en Metropolitan sí, o sea, es completamente lo contrario. Y eso más bien habla como como una concepción que tiene Renoir de la burguesía, que bueno, era algo que estaba vivo. Ellos hablan, después en Metropolitan van a hablar de la experiencia de los personajes en ese momento. Podría decirse que excedía todo el tiempo las situaciones presentadas. Bueno, mucho tiempo después, pasaron un montón de cosas en medio, y ya esa experiencia a la que Renoir le sobraba, a los personajes de Metropolitan les cuesta de alguna manera acceder, ¿no? Pasaron un montón de cosas en medio, quiero decir, la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo hizo que Renoir cambiara de alguna manera, bueno, se fue a Estados Unidos, volvió a Francia, sí, cambiara su forma y se volviera mucho más teatral convencionalmente. No sé si vieron La Carroza de Oro o El Nene y los Hombres, en la cual esa indistinción entre el teatro, la fiesta y la vida se vuelve más convencional, si se quiere. O sea, son buenísimas las películas, pero... No, igual quizás, no sé cuánto ayudes a verlo, pero me parece un dato interesante decir que la película fue un fracaso tremendo en la regla del juego. De hecho, cuando la estrenó, hubo mucho lío. Lío literal. Claro, que iban a prender fuego el cine. Entonces... Nadie prendió un fósforo. Sí, ahora... Con los conejos. Nada, se sacó de circulación la película y creo que recién en el 45 se volvió a estrenar una versión no completa como la que vimos ahora, que recién se pudo exhibir así en el 50 y algo, no recuerdo bien. Pero todo ese tiempo la película estuvo medio
desaparecida de circulación y se transformó como una especie de película de culto entre cinéfilos de la época, porque bueno, nada, digamos, terminó siendo como la gran obra maestra de bastante evidente que es una... que bueno, después para la generación de la Nouvelle Vague y todo eso es una película importantísima, pero bueno. Y entonces, retomando. Bueno, nos interesó muchísimo porque si hay algo que la distingue a la película de Will Stillman, que es del año 90, nominada al Oscar por Mejor Guión. Bueno, justamente es eso, su guión como que lo que reina es cierto reino de las apariencias, ¿no? O sea, son personas que se la pasan en cócteles, que se preocupan mucho por la etiqueta, y que a la vez es una especie de rebeldía, eso si se quiere, con respecto a los jóvenes de su época. Digo, el único joven que parece estar en consonancia con su época es el malo, que es Rick von Sloneker, que es el único que se comporta como una persona normal de su edad, que sale con chicas, escucha música contemporánea. Y entonces, bueno, es muy patente lo que hace en la puesta en escena Will Stillman, porque cómo filma las fiestas acá. Digo, no hay espacio por descubrir, si en Renoir, como cada plano descubría el espacio cada puerta parecía contener... Y tenía recovecos, o sea, había mentiras, verdades, digo, había gente que se ocultaba cosas. Acá es casi todo lo contrario, diría, totalmente... planicie absoluta. Sí, o sea, no hay nadie que se oculte nada y está toda la vista. Es un poco angustiante, ¿no? No necesita ocultarse nada. Cuando ella hace como el juego de la moneda, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, digo, no hay posibilidad de máscara en esta película. En cambio en el Renoir, bueno, sí, de hecho se disfrazan literalmente. De hecho, la gran secuencia de la fiesta, en la regla del juego, es un poco el recreo que tienen los burgueses para poder atreverse a jugar un poco fuera de la etiqueta y las cuestiones de su clase. Acá pareciera lo contrario, acá pareciera que recurren a la etiqueta. Condenados a la idea de seguir esa etiqueta. Condenados, no sabemos. Bueno. Pero bueno, evidentemente sigue siendo en la historia del mundo, la burguesía es como una clase, si se quiere, ociosa, y bueno, lo que en Renoir significaba como cierta especie de recreo, de libertad, para los pibes de Metropolitan es directamente eso sí es una condena. El ocio que tienen que llenar resulta una condena para ellos, y entonces lo que siempre me llama la atención de la película es cómo va encadenando las conversaciones en las fiestas. O sea, justamente lo que decíamos del espacio de Renoir, acá no hay espacio posible, o sea, es la misma casa, o son dos casas creo, sí, dos casas. Y no hay capas, ¿cómo decirlo? Si en la película de Renoir había como capas, estaban la alta, la servidumbre, y todos tenían como, todos tienen razones, todos están relacionados, claro, la gran frase de la película es esa. En Metropolitan no hay nadie más que estos tipos en estas cuatro paredes, salvo momentos que aparece la madre de Colorado, Tom, y al comienzo aparece la madre de ella también. No hay nada, digamos, no hay nada más que esta repetición constante de la misma situación que a ellos también evidentemente los agobia. Lo que ya lo dije, ¿no? Pero resulta bastante angustiante porque es una idea medio Oscar Wilde. O sea, si en Renoir la máscara, como servía, era correr la máscara para ver realmente la verdad, acá no sucede eso. Acá vos sacás una máscara y hay otra máscara, y hay otra máscara, y hay otra máscara. Y en ese sentido, ellos intentan conectarse con el mundo. O sea, ellos en un momento dicen, o sea, ¿cuál es la chica que Cynthia? Es la chica que también como quiere, y la tratan como es una loquita, no sé. Y entonces ese estado de las cosas que muestra la película todavía no sabemos, no sé cómo se resuelve. Es bastante, bueno, no sé, ahora sí, si quieren podemos abrirla, o sea, no sé, ¿qué pensaron? No tengo nada para preguntarles. Hablamos bastante. Yo pensaba lo que vos decías del disfraz. Sobre todo rápido, ¿no? Yo pensaba que lo del disfraz era... no, que lo que vos decías respecto del disfrazarse, que me parece que es algo que también está en la película, o sea, es muy claro que está en la película de Renoir, pero creo que también está en la película de Will Stillman. De hecho, el personaje se disfraza de etiqueta, digamos, ¿no? De clase alta. Claro, se disfraza de clase alta
Y de alguna manera ese disfraz del especie de protagonista revela también el disfraz de todos los demás. Y al mismo tiempo hay algo también del disfraz en la película de Renoir, como vos decías, pero creo que en la escena de la fiesta, ahí recuerdo algo que decía, no me acuerdo si era Truffaut, creo que Truffaut, en el mismo libro de Bazin, que se completa con algunos artículos de otros críticos, Truffaut decía algo muy lindo sobre la escena de la fiesta en la película de Renoir, porque decía que las personas disfrazadas ahí, es en ese momento, en el momento del disfraz, en el que revelan su verdadera identidad, ¿no? Digamos, es como lo inverso a lo que uno está esperando, es decir, que si la verdad, digamos, surge cuando uno se saca la máscara, Truffaut dice que la verdad aparece cuando están disfrazados, ¿no? Sí, es un poco como la graña del carnaval, digo, claro. que tiene como... liberador de la máscara. Sí, lo dionisíaco que tiene eso, que es hasta un piano se mueve solo, digamos, ¿no? Tiene vida, ¿no? Sí, pero igual en Metropolitan dura muy poco eso, porque al toque ya el otro le dice, bueno, tu piloto no tiene abrigo, te tenés que poner, tenés que comprar 2 corbatas, una negra, una... como que todos le sacan la ficha rápido, en realidad, que en realidad vive en el lado incorrecto de la ciudad. Claro. Y... Es algo geográfico muy interesante ahí también. Sí, todo sucede como en esa zona. Sí, bueno, pero sí, o sea, digo, los personajes de Renoir, como de alguna manera, se muestran su verdadera identidad en la fiesta, o sea, donde bueno, no hay reglas, o sea, hay unas reglas que están como subvertidas, si se quiere, disfrazados, al revés, lo que los personajes de Metropolitan encuentran su verdad en las reglas, o sea, es como tratan de autoafirmarse a través de lo que los personajes de Renoir de alguna manera niegan. Yo creo que tienen como es cierta... como un reaccionario. Yo creo que, sobre todo el personaje de Nick, que es el que como que explicita esto que voy a decir, tienen como una especie de nostalgia inventada, como una nostalgia de cómo eran los personajes de Renoir. Sí. A ellos les gustaría tener las ataduras y por eso la liberación que podían llegar a tener los personajes en los años 30. Y en los 90 o no existen 80, los padres, por ejemplo. Pareciera que ellos, de esta clase neoyorquina, en este momento de cierta comodidad que tienen, no pueden acceder a eso. Como no está ese momento de liberación porque tampoco está el momento de privación. Lo que es más angustiante. Más represivo todavía. Sí, bueno, eso es como las familias sí, progres y las sí, familias o sea, muy terribles, bueno, todos sufrimos. Sí. O sea, no hay peor mandato que te digan, bueno, haz lo que quieras. No sé si no hay peor, todos son padecimientos parecidos. Y lo trágico, ¿no? Es decir, en Renoir hay algo del sentimiento trágico sobre el final de la película que es terrible, y esa especie de belleza trágica que tiene el final, que en la película de Whit Stillman es mucho más contenido. No sé si es un chiste, digamos, porque el final es un poco gracioso, pero también tiene algo de melancólico, pero no puedo encontrar lo trágico en Whit Stillman, ¿no? Ahí hay dos formas de pensar el mundo, de una tragedia que en Renoir hasta podría anticipar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, iba a venir La Gran Ilusión en el medio, ¿no? Que es una película que Renoir dice que la hizo... Ah, ¿es anterior a La Gran Ilusión? 36. Ah, bueno, con más razón entonces. Con más razón. Claro. Eso. Yo pensaba que Renoir pone su película bajo el aura del epígrafe de Beaumarchais, que es el de quien tiene algo contra los amores ligeros, ¿no es cierto? Y su película, en ese sentido, creo yo que está muy vinculada con un dramaturgo plebeyo por excelencia, como fue Beaumarchais. Yo noto en Renoir lo que noto siempre en Renoir, es decir, un impulso plebeyo, es un cine de la plebe, el de Renoir. La vida está siempre en el pueblo, el vino, la comida y el baile pertenecen a ellos. En ese sentido, además de que es una obra descomunal, ¿no es cierto? Yo hacía muchos años que no la veía, es de una plenitud absoluta. Me parece interesante además que siendo una película tan canónica,
en el momento de su proyección se descanoniza, digamos, cada plano borra su propia historia porque la vuelve a ser presente de manera absoluta. No me pasa lo mismo con la película de Stillman, que si aspira a algo, me parece que no es aquello de lo que puede aspirar la de Renoir, que es la grandeza, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y por otra, sí me interesa la película de Stillman, aunque tengo así algunos problemitas con las películas de pijos, vengamos. Sí me interesa, sin embargo, el intento ese de ir en busca de la chance de que esos personajes tengan una verdad también, ¿no es cierto? Aun cuando para mí son completamente ajenos y me resultan muy desagradables. Pero una cosa que sí que quería decir es que el personaje que sería el extranjero de esa clase, el que cae, ¿no?, inverosímilmente en el conjunto, cosa que es una jugada de guión que para mí es muy meritoria. Digamos, no hay ningún trabajo de presentación de por qué ese personaje aparece donde no debería estar, ¿no? Es el azar y un taxi lo que explica, y eso es suficiente. En el personaje este yo noto obviamente un agotamiento también del impulso plebeyo. No casualmente es el furierista que pasa a comprender a Jane Austen, ¿no? Dicho esto, también tengo que decir que Stillman debe estar muy feliz de que hayan programado su película con la de Renoir y que estemos hablando de las dos en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, a mí, digamos, retomando lo que vos estabas diciendo, José, sobre cómo Renoir por ahí apunta a la grandeza, yo viendo las dos películas juntas, es muy difícil como no compararlas en términos de, digamos, de, bueno, cuál es mejor, cuál es peor, cuál le gusta más a uno, qué, digamos, como medirlas una con otra. Y para mí, yo la primera vez que veo la película de Renoir, a pesar de que es un gran clásico, que Renoir es Renoir, yo tengo muchas materias de Renoir, solo vi la Mille Carrefour antes, esta es la segunda película de Renoir que veo. Y, digamos, esto de, yo no sé si Renoir apunta a la grandeza, pero me parece que hay algo que en las dos películas planta un abismo, digo, independientemente de que a mí la de Stillman no me haya gustado, hay cosas que me parecen interesantes, es como la película de Renoir es una película que se puede ver 100 veces. Porque es una película donde la construcción del espacio, los actores, la relación entre las clases, la construcción de las secuencias, todo es mirable una y otra vez y te permite encontrar cosas una y otra vez. Y la primera mirada es absolutamente chiquitita. Digamos, yo viendo esta película siento que tengo que verla 100 veces para agarrar cosas que fui sintiendo y para retomar ideas y para apuntar. Y en eso creo que la película de Stillman, digo, que no tiene por qué apuntar a lo mismo, pero es una película que claramente, después de la primera vez que uno la ve, probablemente se comienza a agotar. Y para mí también hay una relación en cómo, quizá hay una película que apunta a un modelo que tiene que ver con el guión, que tiene que ver con algo ya medio prefigurado y configurado y una trayectoria que está bastante, digo, dibujada previamente. Y en la de Renoir hay una serie de cosas que realmente son parte del azar y del encuentro con el mundo. Y en esto, digo, este sentimiento trágico del que hablas vos, me parece que también tiene que ver con cómo Renoir siempre apunta a que, nada, hay que meter como la vida completa, digamos, o sea, hay que meter todo. Y eso me parece que es impresionante, digo, independientemente de que es una película que no está consagrada, me parece que es interesante como ver qué movimiento, qué jugada hace que la película se destaque, digamos, se destaque claramente. No, bueno. Y no solamente, digo, bueno, no es pensar que una es buena y otra es mala. Claro, la película de Stillman es interesante por otras cosas para mí. Pero claro, la medís con algo tan grande y creo que ahí también se ve algo que es interesante, digamos, cómo las películas se destacan realmente mucho unas de otras, independientemente de que sea Renoir, que bueno, La Reina del Fuego, tío. No, bueno, también hay que pensarlas en su tiempo, ¿no? Cuando Renoir filmaba todavía el cine estaba pegado a sus avances técnicos, o sea, el cine todavía era un juguete y el cine todavía podía medirse, podía ser como un arte totalmente popular, por eso decíamos de que le quemaron el cine. Ya vamos a decir que le quemaron el cine. No, sí, ya se lo quemaron. Igual, los que se lo quemaron no fueron exactamente... No, pero quiero decir, ya en el contexto... Esos eran los personajes de la película, Claro. Will Stillman, los que le quemaban el cine. No Los somos. padres, los abuelos. ¿Qué otra vez fueron a ver El canto canto de de la burguesía? Que también a Buñuel le prendían fuego el cine. Digo, en el contexto en el film de Stillman, ya, o sea, si bien es el año 40 todavía, digo, el cine todavía seguía inventándose
y la tradición de Stillman, al menos su generación, todavía se seguía plegando, o sea, era como la primera generación, entre muchas comillas, posmoderna, era la que todavía quería agarrar, o sea, había venido después del New Hollywood y tenía como una especie de angustia, si se quiere, como estos personajes, sobre el cine. Entonces lo que hacían, volvían los Coen, Tarantino, volvían sobre la historia del cine, o al menos sobre la historia del cine norteamericano, bueno, Stillman no. Bueno, Y en esa sobremasticación, si se quiere, bueno, pasan estas cosas, que igual, eso es cuestión de gusto, ya me parece. Tengo una cosa nada más, Lautaro, me sorprende la cantidad de veces que dijiste angustia para una película. Pero el momento que está pasando. Para una película que para mí, si hay algo que no tiene, es angustia. ¿En serio? Es decir, en esos personajes la muestran, pero... en esos personajes hay en todo caso una cierta sequedad, un decaimiento, una falta de potencia, un aburrimiento. Eso no es angustia. Vos no leíste a Dostoyevsky, loco, va. No, pero leyó al crítico literario que escribió sobre Dostoyevsky, puede ser un... Si quieren hablar de angustia, habría que hablar de los conejos. Claro, Yo me quedé pensando mucho en la escena esa que me fascinó. Había visto La regla del juego hace muchísimos años. Metropolitan la debo haber visto en VHS, así que no me acuerdo nada y no puedo comparar nada. Pero la escena de la casa me parece fascinante. Me parece fascinante en dos sentidos. Yo creo que él construye discurso claramente con esa escena. Pero aparte, la escena en sí es impresionante por la muerte de los animales. Así que me llama muchísimo y poderosamente la atención. Creo que acá mi amigo Mikio va a aborrecer a Renoir por eso. Tengo problemas con las películas de pijos y en las que mueren animales. Y en las que mueren animales, ¿para cómo? Para demostrar que la humanidad es mala. En Pero ¿cuál es la humanidad? El problema es cuando... Son los pijos matando animales. ¿sabes? No, pero está bien, pero esa es la escena de casa, digamos. Caen en un ritual yo no que como existe carne. por fuera del cine. A mí me molesta cuando las personas construyen una escena para torturar a un animal y decirnos a partir de eso No, que la vida total. es una garcha o qué sé yo. Platos, que tiran los platos. No, pero además es registrar a los Está actores. muy bien, está muy bien. Sí, sí. Si fueran niños, sufrirían menos. No, pero además es registrar a esos tipos que son capaces de matar animales. O sea, los actores están disparando y cae un pato. Es una escena documental, en realidad, ¿no? Metida en una película así. Sí, como lo del sapo. El como- sapito. Oh, sí. hermoso ese momento. Yo pensaba en algo que tiene que ver con el tiempo en ambas películas. No me refiero al tiempo histórico, sino más bien a cómo cuentan el paso del tiempo ambas películas. Que es que por un lado, digamos, ahora viéndolas juntas, en la película de Renoir hay un trabajo con el paso del tiempo muy interesante, que es como concentrar todo en muy poco tiempo. Que es expansiva en el poco tiempo que la película está narrando, así como meterse a fondo con esos días. Y en la película de Renoir, en la película de Whit Stillman, es mucho más expansiva en el paso del tiempo, ¿no? Y sin embargo lo que está contando también es muy microscópico. Whit Stillman, no sé si vieron otras películas de él, pero generalmente hace eso. Pasan muchos años incluso en las películas de él. Recuerdo Last Days of Disco, digamos, pasan años. Sí, pero acá parece que pasan años y de repente dicen no, porque lo conoces hace un mes. Sí. 10 días. Claro, lo conoces hace 10 días. Sí, sí. Ah, ¿cómo? ¿No me habían pasado un año? Sí, pero habla, respecto del uso de la elipsis en Whit Stillman, esa especie de fragmentación que después de ver la película de Renoir a uno le parece un videoclip la película de Whit Stillman, pero tiene algo así de la fragmentación, incluso no digo clásica, no digo la década del 30, pero más o menos. En Renoir hay una modernidad en la fragmentación increíble y que tal vez esa idea de concentrar todo en un espacio con un tiempo que pasa, digamos, de manera muy fluida, pero sin embargo pasan una noche, dos. Sí, diría un... No, son 3 noches. No, para mí son 2. 2 noches. 2 noches. Parece Un haber fin de pasado, semana. parece haber pasado una eternidad. Sí. Digamos, es como haber visto nace algo y muere, digamos, en 2 noches.
Tal vez esa concentración le dio a Renoir la posibilidad de filmar esos planos tan largos y cómo en la percepción, no sé si a ustedes les pasó como espectadores, pero la percepción del tiempo que uno tiene en la película de Renoir es muy particular y creo que tiene que ver con ese uso de planos secuencias y profundidad de campo. O sea que hay tanto para ver en cada milímetro, o sea, en cada minuto de la película, cada segundo de la película, que uno siempre siente eso, que es un poco inagotable lo que tiene ahí delante. En la película de Wes Stillman está todo como tan en el discurso de los textos de los personajes que parece como todo. Sí, o sea, monta como si fuera un gran monólogo, como si sobre el diálogo, digo, no sobre el espacio, sino sobre el diálogo. Claro, pero a veces parece como que no hay nada más que ver que lo que el plano viene a decirte. Viene a decirte esto, se puso triste, te lo dice, lo comunica, se va. Creo que lo genial de la escena de la casa, por ejemplo, los conejos y los patos, es que uno no puede del todo decir qué es lo que nos vino a decir. No es que nos vino a decir qué malos que son los aristócratas y burgueses, tampoco vino a decir son unos angelitos, se están matando para comer. No, es muy eso, es muy grande o muy impreciso y muy ambiguo el sentido de esa escena metida en esa película de enredos amorosos y vodevil, ¿no? Incluso, el momento en el que están por casar y creo que la prima era Jackie, la sobrina. El Jackie le dice a Christine ¿por qué casar? O sea, ¿te gusta la casa? Casar? Y ella ni siquiera dice algo, hace un gestito con la cara y nada más. ¿No? Y después dice, no, vamos a cambiarlo por no sé qué otra cosa. Por esquiar. Por esquiar. Como los que, bueno, y en Metropolitan hay una escena parecida, que es cuando ellos juegan al bridge y dicen que es peor todavía. Sí. Porque dicen, no, ni siquiera me gusta el bridge, lo hago porque es un cliché. Pero en ese sentido, José, vos decías, a mí, digo, nos interesó esta película también porque de alguna manera amplía o demuestra como otro tipo de sensibilidad, no sé si es otro tipo, pero bueno, amplía la sensibilidad de esa clase alta que en otras películas de esa época y ahora lo que vemos en el cine, en algunas partes del cine contemporáneo, viene a ser como una mirada mucho más ajusticiadora, como mucho más moralizante, en la cual, no sé, películas de Reigada, de Haneke sobre todo, en la cual es como esa burguesía ya está condenada solamente por el hecho mismo de ser burgués, y para mí eso es algo que ya está medio institucionalizado dentro del cine más contemporáneo, diría de variante festivalera, la de, ¿cómo se llama? Lántimos. Y en ese sentido, para mí esta película es siempre lo que venga a traer como a ampliar la sensibilidad de una representación que es histórica y que siempre se va enriqueciendo con el tiempo, viene bien, porque ahora todo lo que puedo ver sobre eso es que son malos, explotan gente, como... Sí, siempre, pero lo estás poniendo en relación... Ese ampliamiento de la sensibilidad que vos señalas tiene que ver con una operación de la película de Stillman, y es de hacer desaparecer las relaciones de poder de esa clase con otras clases, cosa que Renoir no hace. Digo, y que bueno, es una operación ahí que yo no sé si es lo que a José le dará problemas, pero digo que yo pienso que sí es un poco problemática. Es interesante también, porque es lo que le permite acceder a esa nueva sensibilidad, pero bueno, es algo también un poco problemático, porque justamente a partir de que no existen esas relaciones de poder, accedes a esa sensibilidad de clase que, bueno, en mi caso es ajena. Refinada, como se puede refinar más. No, lo que yo decía es que en realidad vos estás tomando imágenes de una burguesía que está diseñada para bajar línea, digamos, moral, como en las películas que vos estás comentando, pero en realidad la representación de la burguesía ya es mucho más rica y Stillman no viene a salvar a la burguesía que no necesita ser salvada, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, por ejemplo, ¿no? Si vos tomas la representación de la burguesía que hay en cineastas como los que habla la película misma, en el caso de Buñuel, no tenés solamente esa idea de ejecutoria que decís vos que está en Haneke, por ejemplo. En Buñuel, cuando Buñuel pone el discreto encanto de la burguesía, una película, no es falso que hay un discreto encanto en esa burguesía. Es decir, la película concede que en realidad, como son surrealistas, son todo clichés en la película de Stillman, obviamente porque así está diseñada, incluso la opinión sobre Buñuel es un cliché.
Entonces, yo no creo que Buñuel no considerara que en esos personajes había un discreto encanto. Lo que pasa es que no les chupaba las medias, claramente, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una representación, por ejemplo, no tiene nada que ver con la representación de la burguesía que hace Buñuel, todo lo que están haciendo estos directores que vos decís, ¿no? En realidad, los burgueses de Buñuel gozan incluso del privilegio de la perversión, cosa que estos muñecos de los que vos hablás no tienen tampoco. Sí, hay otra cosa de la que vos hablabas que me quedé pensando, que era la teatralidad en Renoir, y que claro, que es una cosa un poco evidente en la película, como cierta tradición teatral vinculada a Renoir, ¿no? Por lo que uno puede saber de Renoir, pero a mí viéndolas las dos juntas, me parece que justamente hay una cosa rara, porque digamos, para mí la película de Stillman es realmente teatral, porque es una película de personajes con un decorado que hablan, y la de Renoir, con todas sus, por ahí, reminiscencias a lo teatral de una película ultra cinematográfica, pero impresionantemente, digamos, una cosa fuera serie. Pero yo creo que ahí hay, no sé, yo me resisto un poco al término de película teatral. Pero es un medio teatral igual ¿Qué es eso? Efectivamente, ¿no? No, ya sé, pero creo que uno dice que una película es teatral cuando hay una cuota muy grande y muy visible de artificialidad. No, y como si el artificio fuera... El espacio y los personajes, para mí, digamos... Claro, pero eso es un tipo de teatro, sí, claro, que se maneja con un decorado y los personajes delante del decorado. Hay otro tipo de teatro y el cine también puede hacer eso sin ser teatral, ¿no? Porque finalmente se está filmando. Creo que a lo que nos estamos refiriendo, y creo que tal vez salva un poco la película de lo que vos decís, si bien yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, es que los personajes no son representación de personajes que existen. Se nota mucho que son personajes anacrónicos, usan galera. Sí. No sé si la clase alta norteamericana en los 90 usaba galera, pero me parece que no. Vamos, no sé, capaz sí. Pero creo que es verdad que están maquillados, vestidos como de otra. Es muy claro que esos personajes no existen. A tal punto que uno pierde la noción de en qué época está sucediendo la película. Por eso. Si no vemos un McDonald's al fondo, si no vemos algunas cosas. Nueva York no se ve prácticamente, o sea... Bueno, las placas que un poco también son imprecisas. Manhattan no hace tanto tiempo. Sí. Entonces eso, en un punto creo que hay uno ve cuando ve a los personajes que esos personajes no están representando personajes que podrían vivir en el mundo en ese momento, sino que no sé, que los fantaseó este tipo y que le interesó meterlos ahí. Eso creo que salva un poco las cosas. Está bien, bueno, creo que tenemos 15 arranca, sí, perdón, pero en 15 arranca la última función del día. Bueno, nada, una próxima.